Es el tema de la patria, es el tema de los fundadores de esta república, los motivos, las causas, las condiciones que predominaban al momento de crearle, el reparto del poder o del terror alrededor del mundo. ¿Qué era República Dominicana en 1844? ¿Qué actitudes asumieron cada uno de ellos, los perpetradores, los que llevaron a la realidad de este evento que nos marcó como pueblos y que nos sigue identificando en todas partes del mundo? Hablar de estos temas en momentos de aciagos, de tantas tensiones sociales, es tal vez lo mejor. Hacer un remanso para hablar de cosas trascendentes, porque en la agenda de los pueblos, así como en las agendas de sus líderes, hay un debate frenético todos los días. Ese debate que se da entre las urgencias y las importancias. Como las urgencias son molestosas, tramperas, insistentes, se meten donde no se les invita. Las urgencias terminan medio a medio de la agenda de los pueblos, medio a medio de las agendas de los presidentes y de los líderes. Las urgencias se meten solas en la agenda. Y si los pueblos dedican 22 horas o 20 horas de las 24 del día a tratar ya resolver sus urgencias, está bien tal vez que lo hagan porque urgencias son, pero cuando termine el año, ¿qué podemos exhibir? Tal vez poca cosa, porque las urgencias usted las resuelve y no dejan huellas. Las urgencias tienen su nombre. Ese momento de tensión, de máxima desesperación, de máximas ansiedades y de máximas de todas las cosas que se nos mete o que ocurren, esas cosas imprevistas que estábamos soslayando y que de repente se convierten en dominantes, esas inundaciones, esos apagones, esas falta de previsión, se vuelven desesperantes y hay que resolverlo. A eso le llamamos urgencia, pero eso se resuelve. Y como eran faltas que cometimos por no haber previsto muchas veces lo que debimos haber precavido, entonces las urgencias se resuelven y quedan como un parche que usted tapó en un pavimento que nunca debió haber tenido un hoyo. Significado: las urgencias no dejan huella. Las importancias, en cambio, están relegadas, son tímidas, huidizas. No quieren meter, no quieren molestar, no quieren interrumpir. Pero si usted no las entra en la agenda, usted posiblemente ha hecho poca cosa cuando rinda cuenta o no ha hecho nada. Y eso le pasa mucho a los funcionarios, eso le pasa mucho a los presidentes y eso les pasa mucho a todos los que dirigen gente, los dirigentes. Les pasa. Y por eso dejamos fuera muchas veces las agendas. En los países más organizados se han dado cuenta que para eso, para que no ocurra, crean el gabinete de la sombra. ¿Para qué? Para que haya un equipo con un buen juicio, recordando lo que no se debe olvidar. Entonces, esa es la función del gabinete de la sombra. Y nosotros, en el gabinete de la sombra nuestro, sabemos que Duarte no se puede olvidar, que Sánchez no se puede olvidar, que Mella no se puede olvidar, pero no lo presente como modelo, como cosas perfectas, porque no lo fueron. No, preséntelo como el símbolo de todo lo mejor que tenemos, el resultado descontando lo malo, los errores, como un ser humano igual que usted y yo,
porque nació de una madre y fue entregado a la tierra de donde vino. Entonces no lo idealice tanto para que entonces no se decepcione, porque a cada rato sacan una cosita. Porque ¿quién ha dicho que un líder no puede tener todas las cosas que nosotros tenemos? Lo único que tiene un coraje, que es persistente, que se pone, que no tiene ninguna pacto con la cobardía, y entonces marcha, y entonces además es vertical, tenaz. Es que tiene algunas virtudes buenas por las cuales se hace conocer y merece el sitial en la historia. Pero no busqué gente perfecta, que a lo mejor no las hay, porque hasta Cristo le dio un pique en el templo que tiró todo el mundo por el suelo. Entonces, en todas esas idealizaciones que hacen todas las iglesias, las religiones del mundo, que como les he dicho son 3 tipos de religiones: las humanas, las naturistas y las revelacionistas, pero que las humanas en sí no son religiones, porque el budismo, Siddhartha Gautama Buda, 457 años antes de Cristo, se puso a buscar esa iluminación perfecta hasta que logró bastante. Pero Buda no es un dios, ni se ha presentado como dios nunca, de manera que el budismo se le llama como religión, pero más bien es una secta o una ritualidad. No es una religión, porque no tiene teología, no tiene Dios. Lo mismo el confucianismo, lo mismo. Y cuando vamos a las religiones naturistas, como el shintoísmo, taoísmo, es que los pueblos orientales quieren agradecer a toda cosa de la naturaleza que les hace la vida más agradable, más llevadera, y lo subliman llevándolo a la veneración. Pero tampoco eso tiene teología. Recuerden que el señor embajador que se retiró de Japón nos escribió una bella carta, cumplió su misión y se retira. Estuvo aquí 4 veces y nos pasamos 4 horas, un gran intelectual, hablando 4 horas entre 2. Y él siempre advirtió, no es que los pueblos orientales sean ateos, no. Es que en su desarrollo cultural nunca desarrollaron esas teologías. No es que nosotros nos creemos en Dios, es que no hemos pensado en Él. Y entonces son cosas distintas que los pueblos. Las religiones revelacionistas, en cambio, son las 3 que nacieron de una revelación. Bueno, el judaísmo, Dios se le apareció a Abraham en Ur y le dijo su plan. Él lo creyó, otros no lo creyeron, bueno, pero de ahí nació el judaísmo. Por venir de una revelación se les llama revelacionista. Por otra parte, el cristianismo también viene: Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres. El arcángel San Gabriel, una revelación, por eso se le llama cristianismo. Y el otro es el Islam, Alá, a su profeta Mahoma. Bueno, tienen tantas cosas en común que tienen las mismas ciudades, no todas, porque la Meca y Medina son del Islam, no son del cristianismo, pero sí Jerusalén es también del Islam. Por eso las 2 mezquitas de Al-Aqsa y la de la Roca están en el mismo patio de lo que fue el segundo templo de Salomón, el segundo templo del judaísmo. Bueno, pero todo esto. Ahora, hoy tenemos este encuentro con el padre de la patria, con Juan Pablo Duarte, donde vamos a desentrañar de dónde viene su padre, su madre, el entorno en que nació. Es cierto que era una de las familias más adineradas de aquí, es cierto que prácticamente todo lo gastó en comprar armas, en fortalecer el movimiento de independencia. Es cierto que fue militar haitiano que se enganchó en 1942 o que entró. Es cierto que luego la revolución lo hizo general. Es cierto que fue a
a Asua un poco a controlar a Santana, y fue Santana que lo controló a él. Tantas cosas, porque ya les dije, no es perfecto, pudo haber cometido muchísimos errores. A él lo mandaron a esa y dio entonces un informe, una rendición de cuentas de hombre serio, pero algunos le dicen, y fue a ahorrar que lo mandaron. Fue a cumplir los objetivos militares, aunque lo gastara todo y debiera otro tanto, para no confundir los objetivos, ¿verdad? Usted lo mandan a buscarme a fulano preso y le dan 100 pesos. No me vengan, nada más gasté 95, pero sin él, no, tráigamelo presto y gaste 110. Pero quiero decir que esto, lo que se hace, ese gesto de promoción de su integridad, es por la rareza de la integridad en los líderes. Bueno, todo esto. Tenemos algunos comentarios antes de agotar nuestro tiempo de introducción. Primero, queremos decir a nuestro gobierno, de cuyo partido soy proponente, soy fundador, y del gobierno y de todo, algunos consejitos. Lo que pasó en la ADP es una lección. Los maestros PRMistas que habían votado masivamente hace apenas 2 años, y por eso sacó la actual presidenta 73%, ahora no fueron a votar, y no era porque estaban felices y contentos. No fueron a votar. Ahora Hidalgo sacó 13,000 y tantos, y la corriente nuestra 5,000 y tantos. Fue un verdadero descalabro. Y eso no se debe porque yo soy calvo ni porque llovió mucho. Se debe a que los maestros tienen un malestar que usted tendrá que encontrarlo en una autocrítica. No buscar de que sacamos, ganamos en tal sitio, no, perdimos. El que está en el gobierno no puede buscarse excusas tontas si no quiere tener derrotas mayores más adelante. ¿Dónde hay que se puede buscar esto? Bueno, que como los maestros masivamente votaron por el PRM, masivamente, entonces ahora no le han resuelto nada. A sus familiares no le han resuelto. El aumento salarial que se hizo, que no fue del sector público, sino del sector privado, se lo ha llevado la inflación, se lo ha comido una inflación monstruosa, que el gobierno a lo mejor no tiene culpa, pero bueno. Y por otra parte, no se sintieron motivados, o los candidatos que llevaron no tenían liderazgo, fueron mal escogidos. Que a lo mejor el ministerio no hizo lo que tienen que hacer los ministerios, porque usted mandando tantos maestros y empleados, no es verdad que eso podía pasar. Que eso pasó, pero en realidad los maestros no han perdido totalmente la esperanza y no se han ido, no le han retirado el apoyo al partido y al gobierno. Es posible, pero entonces hay que estimularlo para que esa herida se borre. Estoy hablando la verdad. Lo mismo que veníamos nosotros diciendo aquí. Un general no puede ganar una batalla con una tropa y luego licenciar esa tropa para gobernar, para dirigir entonces la tropa derrotada. Usted no puede ganar con un partido para después a los miembros de ese partido poco menos que no prestarle atención y quedarse gobernando con los que fueron derrotados, porque es que eso usted no lo podrá explicar en ningún centro espiritista, en ninguna universidad, ni en ningún mercado, en nada. No se haga genio, usted está equivocado. Medio a medio, así como usted se siente contento de dirigir el país, se sentirían contentos todo lo que lo llevaron a usted dirigiendo hasta un conserje en una escuela. Lo que usted no quiera para usted, no se lo haga a otro. ¿Quién ha dicho que los pueblos eligen a nadie para que se rea un rey y ya usted es el único líder y usted es el que puede hacer lo que usted... No, hombre, no se ponga de mojigangoso con eso.
que los pueblos, así como lo llevan, cuando se decepcionan y se desencantan, no quieren saber ni de su nombre en poco tiempo. Y cuando usted es el único líder, eso es lo peligroso, porque el único líder es el único culpable de todo. Ese es el problema. Entonces eso hay que decirlo para que se entienda, y decirlo para que no se ignore, y decirlo para que no se pretenda que no se escuchó. Eso es así. Otra cosa, no se puede volver a la sobresaturación de publicidad. Ese anuncio de los 70,000 millones de pesos de inversión en 340 proyectos del Ministerio de Obras Públicas se está poniendo cada 10 minutos en todos los medios. Si dura 3 meses, se habrá gastado en publicidad los mismos 70,000 millones de pesos que están invirtiendo. Eso tiene sentido, eso es cosa pueril. Eso no se puede hacer. No lo haga. Porque usted no va a engañar a nadie ni va a convencer a nadie de otra cosa. Aquí hay demasiadas cosas útiles de que hablar. Por ejemplo, un país con 48,500 kilómetros cuadrados tiene 76 millones de tareas, pero con una accidentalidad territorial donde predominan las tierras con más de 15% de pendientes. Sus tierras solo de esos 76 millones, solo el 40 o el 35% pudieran utilizarse para siembra. En el 58%, esas tierras solo son útiles para fines forestales, sean frutales o maderables. Entonces, ¿qué significa? Si el país tiene una baja densidad de bosque, la mejor inversión sería invertir en sembrar 2,000 millones de árboles. 2,000 millones, porque es que si usted toma el 58% de 76 millones, le va a dar, ¿cuánto? 52 millones de tareas. Y usted no siembra solo los árboles que usted quiere que lleguen adultos. Usted siembra más del doble. ¿Para qué? Usted siembra 100 árboles por tareas. Por tarea. Entonces van a sembrar 52,200. Eso sería. Pero como hay como un 30%, habría que sembrar casi 3,000 millones. Entonces, ¿por qué usted siembra 100? Para el año y medio hacer un raleo y sacar de los 130, y eso le da dinero porque usted lo va a vender como vara, como estaca, como esto, como lo otro, como muchas cosas, y ya está produciendo dinero. Año y medio después, a los 3 años, usted hace otro raleo y le saca 20% más, hasta usted ir dejando los 25 o 30 árboles que corresponden para que tengan el tamaño, la anchura y la belleza. Pero además te va sacando lo que se enferman, todos los que se accidentan. Usted va produciendo dinero en lo que los árboles van creciendo. Y si oye un árbol, yo corté un pino, de una carrera de pino que sembramos nuestra familia hace como 40 años o 30 años. Pero otros que tenían nada más 12 o 13 años. Y de a un pino le sacamos 2,500 pesos. Uno solo. Porque cualquier pino le da a usted, si es bien frondoso, le da 800 pies. ¿Usted sabe cómo está el pie de madera ahora? Fácilmente a 70 pesos. Entonces, 70 por 800 no son 5,000 y tantos, 600. Y yo estoy descontando todos los 20 pesos que cobra el aserrador, todo y el transporte y todo, y lo estoy dejando en dinero líquido, neto, ganancia neta, 3,000 pesos. Y que usted haya sembrado de los 3,000 que usted siembre para provecho, 1,000 por 1,000. Estamos hablando de billones y billones de pesos. Y eso se puede publicitar, entonces no repita la misma tontería. Los 70,000 que estoy invirtiendo, porque ya eso después de 20 días o un mes, ya la gente lo que esté harto de eso, de esa publicidad, que esa publicidad lo que hace que es, por eso se llaman una sobresaturación.
que no tiene, pero eso hacía el gobierno pasado. Y vamos a violar la mejor ley de Einstein, que decía, la peor locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Oye, usted dice que no era inteligente antes, ¿por qué bruto ahora? Porque eso no tiene sentido. Otra cosa, el presidente va para Glasgow, que es la ciudad más poblada de Escocia. Su capital es Edinburgh. ¿A qué va? A pasar revisión, a hacer revisión del COP25, COP24, COP23, del Marrakech, de Johannesburg, de Montreal, de Kioto, de Río, de todos los tratados y acuerdos que el país ha firmado y ha ratificado, y los jefes de Estado y de gobierno ahora se reunirán en Glasgow para pasar revista a la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué esas reuniones tan importantes y van casi todos los jefes de Estado? Porque si bien es cierto que los cambios climáticos no solo obedecen a acciones promovidas por los seres humanos, por la civilización industrial o la revolución industrial que tenemos en marcha desde el 1730, sino que obedecen a los cambios electromagnéticos, a los cambios cosmológicos, a los cambios universales propios de las fuerzas que interactúan, porque antes de Hubble, William Powell Hubble, el famoso astrofísico norteamericano, cuyo telescopio más poderoso, antes de crear el actual que se está terminando, que va a ser un telescopio cuántico, que ahora sí que vamos a saber algo del universo con este telescopio cuántico, pero el telescopio Hubble desterró aquella idea falsa de los años 30 y 40 y 20 que teníamos, de que había una sola galaxia, que era la Vía Láctea, en la cual está el sistema solar. No, Hubble demostró que tenemos más de 300,000 millones de galaxias. Oigan el cambio radical de creer que había una a que hay más de 300,000 millones de galaxias, y que en cada galaxia hay más de 300,000 millones de sistema planetario. Bueno, ¿qué se demostró con todo esto? Que el mundo está sometido a una serie de cambios que nadie controla, pero que a partir de 1730 hemos estado con una revolución industrial. Antes lo que consumíamos era leña. Bueno, y la leña que muere genera la cantidad de CO2 que va consumiendo el árbol que va subiendo. Entonces ahí había neutralidad. Si usted consume leña o carbón vegetal, usted no altera, no genera la perturbación del equilibrio atmosférico. Pero si entonces usted saca del subsuelo materiales fósiles que tenían 270 millones de años durmiendo para quemarlo, ocurre lo que está pasando, que ahora la temperatura de la atmósfera, en vez de mantenerse en 14 grados, que debería ser, si tuviera solo 278 partes por millón de CO2, ahora como tiene casi 400, 500 partes por millón de CO2, está subiendo 1.5 grados más, y con esa temperatura, con que llegue a 16, se deshielan los casquetes polares, se deshielan los glaciares, los permafrost, que son las capas de nieve dura que están en la costra de las altas montañas, en todo eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Un aumento del nivel de las aguas de los océanos. Volverá aquella Ur de Abraham, que tuvo aquella cultura cuneiforme, que está durmiendo bajo los océanos, allá en el Mar Rojo. Bueno, muchas ciudades les pasará eso. Serán
anegada, pero entonces la temperatura, al subir tanto, cambia el régimen productivo de toda, porque esa maquinaria enorme que es la fotosíntesis y todos los árboles produciendo para nosotros vivir, todo eso se alterará. A eso van a Glasgow. Entonces el presidente muy bien pudiera decirle, mire, yo destiné una gran parte de los recursos a luchar contra el cambio climático, porque hemos aprobado y ratificado todo, pero ¿y qué dominicano conoce de que aquí se esté haciendo algo para bajar en 35% las emisiones de los GEI, gases de efecto invernadero, para que en el 2030 haya bajado? Y luego, ¿qué dominicano sabe que aquí se esté haciendo lo que se llama el conjunto de políticas de transición energética para que para el 2050 tengamos cero huella de carbono en la generación de electricidad y en los motores de combustión interna, que son los dos factores que desencadenan el desequilibrio ambiental? El motor de combustión interna, ese motor de su auto, de su camión, de su yate, de su avión, de su barco, de su planta de electricidad, un motor que quema fósil, lo quema, y entonces por cada tonelada de petróleo que se queme se generan 2,5 toneladas de CO2, y por cada tonelada de carbón se generan como 3, más todos los otros gases derivados del nitrógeno, de los metales pesados, y todo eso hay entonces dos componentes en el cambio climático. Uno que es cosmológico, que no lo podemos alterar, ni detener, ni cambiar, sino aceptarlo, y el otro, el causado por el hombre, el que se le llama antropogénico, causado por el hombre. Y a eso va el presidente a Glasgow. No sería bueno que él dijera, yo tengo unos programas y yo hice una emisión de bonos soberanos por $10,000 millones. He hecho un sacrificio enorme y he creado un plan nacional para 8 años, mediante el cual todas las cañadas, todas las desembocaduras de ríos, todo estará limpio, porque tengo 100,000 personas todos los días limpiando. Me va a costar $10,000 millones en esos tiempos. Pero ¿y qué vale la República? Porque $10,000 millones no se han perdido aquí en cualquier cosa. Es que pensar, gobernar es crear, gobernar es producir ideas que no sean comunes. Y tengo aquí también, ya para dar término a estos comentarios, un regalo muy valioso del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, Duarte 25. Lo leeremos con mucho interés. Y aquí tenemos un amarre de libros que nos envía el doctor Wilson Gómez, el presidente del Instituto Duartiano, y el liderazgo ético. También tengo por aquí como regalo, pero también un busto de Duarte que yo tendré, y el general Mella, la prosperidad del general Mella, que muchos no saben que esa Josefa Gómez, Josefa Brea, esa era la esposa. María Josefa Brea era la esposa. Sí, Hernández era la esposa de Mella. Bueno, dicho todo esto, pasamos a una pausa para entonces al retorno iniciar. Vamos a penetrar las venas de Duarte, como dijo ese gran Manuel del Cabral: compadre Mon, por una de tus venas me iré Cibao adentro. Yo por una de las venas de Duarte iré conociéndolo y sabiendo por qué los dominicanos, en un golpe de atino que dirigió Ulises el Heró, cuando habían casi peleas entre duartianos, sanchanos y mellanos, digámoslo así, como habla el pueblo, peleándose en cuál era el más próspero. Bueno, él lo resolvió salomónicamente. Pero no se pongan bravos. Y este es el único país que tiene 2 padres de la patria, 3 padres de la patria. No, hombre, Estados Unidos tiene muchísimo, porque allá lo resolvieron llamándole padres fundadores.
Y ellos tienen a Washington, tienen a Thomas Jefferson, tienen a John Adams, tienen a Alexander Hamilton, tienen a Livingston, tienen a Lennox, tienen a Madison. Bueno, si nos ponemos a contarlo, Benjamin Franklin, que fue el que redactó la Constitución, y Thomas Jefferson le dio toque, pero que el más intelectual de todo era John Adams, que dirigía un periódico en Filadelfia. Todo eso, bueno, pero ellos tienen una historia distinta a la nuestra, pero en lo que no debemos diferenciarnos es en que ellos tengan una sociedad donde la corrupción es un delito y aquí es un motivo de celebración. Eso no puede ser.